Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy sábado y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana del sábado 29 de junio, debo decir, en medio de una mañana hermosa de verano. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha, en pie de guerra, y es un hermoso privilegio que podemos amanecer vivos y poder reconocer que el tiempo que vivimos es un tiempo postrero, y en medio de nuestra relación con el Señor es necesario que nosotros aprovechemos bien el tiempo, porque sabemos que los acontecimientos que ocurren en el otro lado del hemisferio, donde tal vez nosotros vemos ese asunto muy lejos, es para nosotros un indicador de que estamos en tiempos postreros, y es necesario que oremos. Dios te bendiga, Madre, que oremos los unos por los otros y que nos permanezcamos en alerta, no con miedo, no con temor, sino con la expectativa de que el Señor no tarda en venir. Y es necesario que nosotros prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Así que en esta mañana, como todos los días, queremos conversar una palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 2. Pero antes vamos a presentar este espacio, esta red social. Sabemos que es utilizada para otros fines, pero mientras podamos tener el acceso a ella, vamos a usarlas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias porque a ti te ha placido darnos la vida, porque a ti te ha placido darnos la oportunidad, Señor, de abrir los ojos a un nuevo día. Gracias por cada hermana, por cada hermano, cada amigo, cada amiga, Padre, que tiene acceso a esta transmisión. Padre, es nuestro anhelo que la palabra que has puesto en nuestro corazón, poderla transmitir, Señor, para que más vidas, Señor, puedan ser impactadas por medio de tu palabra y puedan entender que vivimos tiempos postreros. Oh Padre amado, gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh Padre, gracias porque tú eres el que nos guías, el que nos guardas en medio de los desiertos, Padre amado, que podemos estar atravesando. Oh Padre, yo te presento a la audiencia, Padre mío, donde quiera que se encuentre mi hermana Omaira, mi hermana Arlene, Padre, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Yadira Lugo, oh Padre amado, mi prima Daisy Rivera, Señor, mi madre Antonia Ramos, oh Padre, cada vida que pueda tener contacto con nosotros, permite, Padre mío, que sea tu palabra la que alcance a alguien, Señor, que haya perdido el ánimo o que necesite de alguna manera volverse a la palabra. Señor, provoca un hambre desmedida por escudriñar la palabra. Oh Padre, un hambre desmedida por tener una relación profunda contigo. Yo te presento a mi hermano Eric Soto y su esposa Dora a la distancia. Señor, visítala, estamos esperando un milagro. Oh Padre amado, yo te presento a mi hermana Tere, Padre, te ruego por ella, Padre mío, que tú pongas tu mano de salud. Oh Padre, bendice a mi hermano Gilberto y su esposa Evelyn. Padre, guárdales de manera especial. Oh, mi Dios, yo te presento a mi hermana Sandra Pizarro. Padre, guárdala, bendícela en medio de este día. Mira las decisiones, Padre, que tenga que tomar, que sean las correctas. Padre, guíala, quita todo obstáculo. Oh, Padre, mira, Señor, mi hermana Arlene Bravo. Señor, dirígela, guárdala, Padre, ilumina su mente y dale un hambre desmedida, una pasión por tu palabra cada día más, Señor. Oh, Padre amado, gracias, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que pueda tener contacto con nosotros. Entendemos que muchas veces se puede ver el programa en la repetición y es nuestro anhelo simplemente que podamos tener, ¿verdad?, ese compartir de una palabra, que lo importante es que ella fructifica en el corazón de las vidas que puedan estar a nuestro alcance. Y en medio de un tiempo postrero, sabemos que todos los días nos levantamos con diferentes batallas, con diferentes luchas, pero es que en la palabra hay tanta abundancia de pan, hay tanto que nos alimenta el corazón, y
en esta mañana yo quería compartir esa porción de la palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 2, versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y esta palabra golpeaba mi corazón, golpeaba mi espíritu, porque es que en Egipto no hay otra cosa que esclavitud. Es que en Egipto no hay otra cosa que no podamos decir que hemos salido, que se puede quedar uno en Egipto viviendo. No, sabemos que el territorio de Egipto en la palabra de Dios es una manera de describir lo que es el mundo en este tiempo. Nosotros reconocemos que la historia del pueblo de Israel es que en medio de aquella verdad que vendieron a José, aquel joven que llegó a ser vendido por sus propios hermanos, no era un accidente, había un propósito en eso, porque Dios siempre ve el final desde el principio. Pero me llama la atención que en estos versículos del capítulo 2 de Éxodo, en el verso 23 y 24, vemos que después que José muere, que es ese joven, que Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, estamos conversando la palabra en Éxodo capítulo 2, versos 23 y 24, y estamos diciendo que Egipto, siempre que leemos de ese país, reconocemos que de una manera muy especial se trata de, ¿verdad? Se visualiza que Egipto es el mundo, que Egipto es esclavitud, que Egipto parece estar todo bien, no hay límites en Egipto, no hay reglas para nosotros observar, pero en Egipto, a pesar de que aparenta haber una libertad media falsa, dice la palabra del Señor que después que muere José, aquel faraón que había llegado a ser gobernador allí en Egipto, dice la palabra del Señor que muere el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y esta palabra trajo mucho rema a mi espíritu, porque reconocemos por la palabra que la palabra cobra vida, y el Espíritu Santo en nosotros nos revela la realidad de lo que hay en Egipto. Egipto puede parecer un lugar cómodo, Egipto puede aparentar ser un lugar de belleza, de entretenimiento, de distracción, pero en Egipto no se puede negar que en Egipto hay un sistema de esclavitud que no solamente se limitará a envolverte, sino que hará que tú seas esclavo y que termines trabajando, y que tu único esfuerzo de trabajar se vaya por un hueco que no tiene límites, porque es ahí donde el enemigo trata de arrastrarnos. Y esto me llamaba la atención mientras oraba esta mañana, porque decía la Escritura que aconteció después de muchos días. Fíjate que el sistema de Egipto tal vez de inmediato no te haga daño, tal vez de inmediato tú sientas que estás cómodo, tal vez de inmediato tú sientas que es mejor estar en Egipto, pero dice la palabra que después que muere el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Es que hay un sistema en Egipto que es de esclavitud. Hay un sistema en Egipto que lamentablemente aparenta estar todo bien, pero cuando vienes a darte cuenta estás asfixiada, estás asfixiado y no puedes hacer nada. Y dice la palabra que el pueblo de Israel había comenzado a vivir en una conveniencia, en una comodidad, y no es que esté mal que tú tengas tus sueños de tener tal vez tu comodidad, pero no podemos descuidar nuestra relación con el Señor, porque el enemigo también utiliza esa conveniencia para que nosotros comencemos a usarlas como distractores. Y dice la palabra que luego que muere ese rey de Egipto, dice la Escritura que comenzó la servidumbre, porque de inmediato tal vez el sistema de Egipto no te va a devorar, pero te va a permitir que tú te sientas cómodo, que tú sientas que eres de ahí, pero realmente tu ciudadanía
no pertenece a Egipto. Por eso es un peligro que en un tiempo como el que vivimos, un tiempo donde vemos rumores de guerra, guerras y rumores de guerras, donde se habla de posibles pandemias y de situaciones económicas un poco difíciles, tenemos que ver que todo esto son principios de dolores que el Señor nos está permitiendo ver lo que nos acontece alrededor, pero lo importante es que nosotros tengamos nuestra alma asegurada con el Señor, porque el enemigo ha tratado en todo momento de hacer que tú te acostumbres a estar en Egipto, que tú te adaptes a ese estilo de vida, por eso te mantiene entretenido. Pero dice la Escritura en estos versículos particularmente, dice que aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Fíjate que se desata un sistema de servidumbre, un sistema de esclavitud, y específicamente esa palabra me llevaba a mi espíritu a recordar que en ocasiones también en aquel episodio que vemos en Génesis capítulo 32 de la historia de Jacob, donde lo vemos que él les roba la primogenitura, ¿verdad?, a su hermano Esaú. Vemos en la palabra que en la manera de ser de Jacob era una manera de ser un tramposo, era que él se había adaptado a un estilo de vida y él ya creía que en medio de las cosas fáciles ese era el momento, esa era la estrategia. Pero dice la palabra del Señor claramente que cuando él se encuentra con el ángel, que Dios permite que tenga un encuentro con el ángel, era una experiencia que Dios le estaba dando a Jacob para que saliera por su boca la confesión que lo haría libre. Porque déjame decirte que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando nosotros reconocemos que hay unos límites en nuestra vida, el propósito de Dios es bendecirte, el propósito de Dios es tenerte en abundancia. El Señor no quiere que te falte nada, pero tienes que reconocer que en Egipto no te va a durar las cosas, que en Egipto tal vez no hayan unas leyes que te obliguen a sujetarte, pero yo quiero decirte que el tiempo para el pueblo de Israel de haber estado en comodidad mientras José vivía fue algo de ensueños. Pero dice la palabra del Señor que tan pronto José murió, el faraón a que conocía a José también había muerto. Entonces se levantó en el poder el otro gobierno y es ahí donde comienza la esclavitud para el pueblo de Israel. Y dice la palabra que por medio, y estoy segura que ellos habían descuidado este estilo de vida, de clamar, de invocar el nombre de Jehová, porque es que en Egipto no tienes tiempo para orar, en Egipto no tienes tiempo para clamar, en Egipto estás tan afanado por lograr hacer tus cosas que pierdes el tiempo de levantar tu oración al cielo y comienzas a caminar tal vez en retroceso, porque el sistema del mundo lo que te obliga es a eso. Y me llama la atención que en el otro cuadro que te estaba hablando de Jacob, vemos a un Jacob que sale huyendo de su casa porque se había llevado la primogenitura, pero dice la palabra que en medio de ese tiempo Dios quería transformarlo en que fuera ese hombre llamado, ¿verdad?, Israel. Dice la palabra que en medio de aquella lucha con el ángel, él no podía regresar igual, porque nadie que se encuentra con la presencia de Dios camina de igual manera, porque esa es la diferencia que Dios hace entre lo santo y lo profano. Fíjate que cuando Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable, Él nos está separando en un área de santidad. No representa que seas perfecto, pero te manda de ti que todos los días tú entiendas que el Señor te ha dado una oportunidad de vida,
que el Señor te ha entregado la oportunidad de que tú puedas ser efectivo en esta tierra, que seas parte de su propósito, porque el propósito de Él es salvar más vidas, el propósito de Él es que más almas lleguen al cuerpo de Cristo, el propósito de Dios es que las personas salgan de ese sistema del mundo, que comprenden este tiempo todas aquellas distracciones, todas aquellas cosas que prefieres hacer antes que conectarte con el Señor. Y es la palabra que el Señor me ha entregado en esta mañana, porque en medio de aquella lucha, mientras Jacob luchaba con el ángel, él sabía que tenía que regresar a su casa y encontrarse con Esaú, pero dice la palabra del Señor que él tiene una batalla con el ángel, y en medio de su nombre, ¿verdad?, había algo escondido, y era que su nombre se definía en hebreo como el tramposo, como aquel que era tramposo. Entonces, cuando el ángel comienza a tener aquella lucha, en aquella experiencia, dice la palabra que él no iba a recibir la bendición hasta que él no confesara quién realmente era. Y yo me pregunto en esta mañana, si sabes tú quién eres realmente, si es que estás haciendo, que estás creyendo que únicamente tú eres lo que proyectas. Pero yo quiero decirte que el Dios del cielo ve nuestra relación con Él, que el Dios del cielo sabe de qué cosas tienes necesidad, y el ángel lo quería bendecir, pero por la boca de Jacob tenía que salir realmente la confesión. Y en la confesión, Dios te bendiga, hermano Eric y Dora, en la confesión de Jacob, él puede decir cuál es tu nombre, y en aquel momento que él expresa: mi nombre es tramposo, mi nombre es Jacob, en aquel momento él comienza a sentir, ¿verdad?, que aquel se descoyunta aquella cadera, y la palabra del Señor dice que en medio de aquella batalla Dios le cambia el nombre, no se llamará más Jacob, se llamará Israel. Y es la razón por la cual el Señor escucha nuestro clamor cuando nosotros confesamos nuestra debilidad. Fíjate que en esta primera porción que leímos de Éxodo capítulo 2, versos 23 y 24, nos dice claramente que aconteció que después que de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Fíjate que la palabra del Señor, buenos días, Eric, estamos conversando la palabra de Éxodo capítulo 2, versos 23 y 24. Y también hemos leído la porción de Génesis capítulo 32, no la hemos leído, pero la estamos predicando, y estamos diciendo en la palabra que esta palabra trae una enseñanza muy poderosa, y es que nos hace saber que el tiempo que vivieron los israelitas como familia, que fueron de su lugar a Egipto a vivir, ellos se encontraron con José, y Dios les guardó de aquella hambruna, usando aquella circunstancia tan difícil para José. Pero dice la palabra del Señor que el sistema de Egipto, tú no te puedes acomodar a él, porque el pueblo de Israel ya se había acostumbrado, había conocido cuáles eran los dioses paganos que tenían en ese lugar, y tal vez se habían olvidado hasta de invocar el nombre del Señor. Y en medio de aquella situación de distracción, en medio de aquella situación en Egipto, porque Egipto es tipo del mundo, Egipto es tipo del sistema que nos esclaviza, Egipto es tipo del sistema que no va a dejar que tú salgas al propósito de Dios. Y dice la palabra del Señor que en medio de aquella situación donde le estaban haciendo construir ciudades y cosas que jamás ellos podrían disfrutar, dice la palabra que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es probable que tú te encuentres en medio también de una circunstancia que te hace sentir
esclavo, que te hace estar en servidumbre, y tal vez tú te sientas tan desesperado que no sabes ni qué hacer, que no sabes cómo resolver el problema. Yo quiero decirte que es esa oración de desespero, que es esa oración que te saca lágrimas, que es esa oración que casi se convierte en un grito, es esa oración la que Dios escucha y sabe que tú estás renunciando a las actitudes, tal vez a las opciones que tú tienes, porque sabes que has tratado todo y que ya no depende de ti. En aquel momento, casi 4 siglos, estuvieron la familia, ¿verdad? La familia de José, el pueblo de Israel allí, y dice la palabra del Señor que ellos como que parece que se habían acostumbrado a este tiempo de comodidad, pero sabemos que en Egipto tú no te puedes acomodar, tú no puedes pensar que te va mejor en Egipto que en el lugar donde Dios te ha plantado. Yo quiero decirte que en esos versos resaltaba mi corazón, porque dice que aconteció que después de muchos días murió dice, después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Dice, Dios te bendiga, Reinaldo Ríos, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto, de Abraham, de Isaac y Jacob. Y fíjate que esta palabra resaltaba mi espíritu, porque en ocasiones también nosotros como que pensamos que el haber llegado a Egipto, tal vez porque tienes un buen trabajo, tal vez porque tienes una buena propiedad, o tal vez estás en bendición, tú crees que eso es lo único. Yo quiero decirte que el pueblo de Israel tal vez se desconectó en el momento de su traslado a Egipto, pero reconocemos por la palabra que casi 4 siglos estuvieron ellos en Egipto, y dice la palabra que aquel sistema los estaba oprimiendo, que aquel sistema los estaba llevando a esclavitud, y en medio de esa situación dice la palabra que ellos clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Y qué es un clamor? Un clamor es casi un grito, un clamor es una oración desesperada. Y yo me pregunto en esta mañana si habrá alguien que también, igual que el pueblo de Israel, se encuentra que ha llegado al final de su camino y que en este momento no encuentra más salida. Pero yo quiero decirte que es ese clamor desesperado el que Dios escuchará, porque cuando nuestras fuerzas se terminan, ahí el Señor comienza a obrar. Es que no te puedes acomodar a Egipto, es que no te puedes olvidar que Egipto es un tiempo pasajero, es que no puedes olvidar que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es que no te puedes olvidar que el que te suple toda necesidad se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y es que la palabra del Señor nos hace claramente ver en estos cuadros del Antiguo Testamento, nos presentan ya en el Nuevo Testamento a un Cristo que ganó para ti, para mí, toda esa victoria que nos ha entregado, porque a nosotros no nos falta nada cuando nosotros nos sometemos y nos sujetamos a la palabra. La palabra del Señor nos enseña que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dijo el mismo Jesús. Él lo enseñó claramente. No esperes del mundo que vas a seguir ahí acomodándote y escalando lugares. Yo quiero decirte que tu lugar no es Egipto, que tu lugar no es el mundo, que Dios está permitiendo tal vez un sistema de opresión para que tu clamor se eleve al cielo, para que tu clamor se escuche en el cielo, porque yo quiero decirte que en el cielo también se habla de nosotros. Pero ¿qué relación tienes tú con Dios? ¿Es tu última verdad, opción? Yo quiero decirte que a Dios tenemos que buscarlo en el tiempo que puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano, dice la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sabes qué hora es? Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la pausa para que la iglesia ejerza su labor. ¿Y quién es la iglesia? Por años se ha definido a la iglesia como un grupo religioso, como un grupo que se viste diferente,
diferente, como un grupo que adora diferente, pero yo quiero decirte que nuestra salvación no es únicamente eso, que nuestra apariencia no lo es todo, que se trata de una relación con Dios, que se trata de una verdadera relación con Dios. Y el apóstol Pablo nos dejó escrito claramente que no nos acomodemos a este siglo, porque este siglo es peligroso, porque este siglo completamente los hombres no tienen amor, viven por hacer riquezas. Y realmente cuando el pueblo de Dios se trasladó a Egipto por causa de una hambruna, mientras José y el faraón estuvieron vivos, realmente hubo la comodidad, pero no te puedes acomodar, porque dice la palabra que casi 4 siglos estuvo el pueblo de Israel ahí, y a la que murió el faraón y murió José, hubo un sistema que se levantó en contra, que es lo mismo que va a acontecer cuando la iglesia sea raptada, cuando la iglesia sea sacada de este mundo. Es necesario que en este tiempo tú entiendas que iglesia no es una denominación religiosa, que iglesia no es un grupo que se viste de una manera o se proyecta de una manera, que iglesia es un corazón arrepentido y transformado por medio del poder de Dios. Fíjate que te hablaba de Jacob, y es que Jacob, en el momento que él sale de su casa, él sale desesperado bajo una situación de riña con su hermano, pero él no podría prevalecer así, porque Dios tenía planes de bien con él y él era parte de un pacto que Dios le había entregado, una palabra a Abraham. Y dice la escritura que tuvo que luchar Jacob con el ángel. Él quería la bendición, pero la bendición no podría llegar hasta que él no confesara quién era, porque en su nombre se escondía su verdadera esencia. Y es que tal vez nosotros también tenemos en nuestro interior cosas que tenemos que dejar, cosas que tenemos que confesar, para que sea el Señor quien te otorgue su bendición. Y dice la escritura que cuando el ángel luchaba, ¿verdad? Y Jacob luchaba: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. En el momento que el ángel le pregunta su nombre, le pregunta el nombre y le dice: soy Jacob. En el momento que confiesa ser Jacob, está diciendo: soy un tramposo, soy aquel que se vale de mentiras, que hace lo que tenga que hacer para tener lo que quiere hacer. Yo quiero decirte que en el momento de la lucha del ángel, de Jacob con el ángel, dice la palabra que es verdad que Jacob llegó un poco cojo allí a su casa, pero Dios le cambió el nombre por el nombre Israel, porque hay una nueva naturaleza, hay un nombre nuevo para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que le entrega sus cargas al Señor, para todo aquel que reconoce que Egipto fue una temporada, pero ya no puedes regresar a él. Se trata de vivir bajo los preceptos de su palabra, y ante nuestros ojos cada día nos acontecen diferentes cosas. Cada día el enemigo trata de lanzar dardos venenosos a tu mente, porque él no puede leer tu mente. Pero nosotros, cuando se nos exhorta a que cuidemos, pongamos cuchilla en nuestra garganta, es para que no te hagas preso de los dichos de tu boca, porque en tu boca hay poder, porque el Señor quiere que tú profetices contra aquellos huesos que están secos, que el Señor, que tú profetices, que tú hables la palabra, que si esos huesos vivirán por el poder de Dios, porque en este tiempo Dios le dio poder a la iglesia. La iglesia es todo aquel que tiene al Espíritu Santo por dentro, todo aquel que, aunque parece ser alguien normal, no es normal porque ha nacido de nuevo, todo aquel que ha confesado que en el pasado fue un Jacob, que en el pasado fue un tramposo, que en el pasado fue un mentiroso, que cometió muchos errores en el momento de obtener la bendición, y él dice que él era quien era. Yo quiero decirte que el cielo sabe quiénes somos, pero es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado, porque la palabra dice claramente que hay perdón para todo aquel que lo confiesa y se aparta, porque el nuevo nacimiento
crecimiento en Cristo demandará que tú entregues todas las fuerzas, que toda tu lógica humana, todo tu intelecto. Por eso ya no tienes tu propia mente, ahora es la mente de Cristo. Y a pesar de que parezca ser alguien común y corriente, hay una vida del Espíritu dentro de ti que comienza a abrirte los ojos, que comienza a darte instrucciones para que aprendas a cómo conducirte en medio de Egipto. En medio de Egipto no podemos echar raíces, en medio de Egipto no nos podemos quedar, en medio de Egipto tenemos que hacer nuestra asignación, porque ya Dios nos sacó a su luz admirable. Y por eso en esta mañana, mientras leía la palabra, yo podía entender que tenemos que confesar nuestra vana manera de vivir y volvernos a Dios, porque cuando ellos clamaron al cielo en desesperación, cuando clamaron con aquel grito de desesperación, ellos fueron escuchados, y Dios inmediatamente hizo el plan correcto y levantó a un hombre llamado Moisés, un niño que había sido preservado para ese momento, donde había sido criado en palacio, donde luego de haber sido criado en palacio se tiene que ir a las montañas por causa de haber matado a un egipcio, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que todo ese propósito Dios lo hizo para traer a un libertador. Y en este tiempo, en este día del sábado de hoy, nosotros estamos predicándote la palabra. Egipto es tipo del mundo, Egipto es tipo de nuestra antigua manera de vivir. Un día todos éramos Jacob, un día fuimos también tramposos y mentirosos, pero hoy nosotros reconocemos que la nueva vida en Cristo te da el orden correcto, que la nueva vida en Cristo te entrega una oportunidad de vida. Y por eso en esta mañana la iglesia del Señor es un cuerpo orgánico donde Él es la cabeza, y a ti se te ha dado un préstamo de vida donde estás haciendo tus cosas, pero sabiendo que tu ciudadanía está en los cielos. Por eso es que el Señor te llama en este día a que tú seas parte de la solución y no del problema, a que tú te mantengas clamando al cielo, a que no sueltes la oración, que el sistema de este mundo tal vez conspira para que tú te desconectes, pero reconocemos por la palabra que es necesario buscarle mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En este día es un día hermoso para adorar, es un día hermoso para caminar, aunque sea cojos, pero después que carguemos con la presencia del Señor, eso es lo que importa. Tal vez Jacob no volvió a caminar igual, pero también tenía un nombre nuevo y él era un hombre distinto, había nacido otra vez. Por eso en este momento, claro que sí, tenemos poder de atar y desatar, y esa es la razón. Dios te bendiga, Yadira Lugo, buenos días. Hemos compartido la palabra que se encuentra en Éxodo capítulo 2 versos 23 y 24, y también de Génesis 32. Hemos dicho en la palabra que el sistema del mundo es tipo de Egipto. Hemos dicho en la palabra que acostumbrarnos a estar en Egipto es un peligro. El pueblo de Dios había llegado bajo una gran necesidad, bajo una hambruna, y mientras José y el faraón que estuvo ayudando a José estaban ahí, pues no había problemas. Pero cuando ellos se acomodaron en Egipto, comenzó a revertirse el estilo de vida, porque Egipto siempre tratará de seducirte, pero si te acomodas a él no podrás salir. Y dice la palabra que pasaron casi 4 siglos para que el pueblo de Dios se diera cuenta y clamaran como clamaron, porque clamar no es lo mismo que orar. Clamar es hacerlo a gritos, clamar es decirlo en alta voz. Por eso, igual que también Bartimeo clamaba: Hijo de David, ten piedad de mí. Y esa es la oración que Dios escucha, cuando en medio de una desesperación nosotros podemos reconocer nuestra debilidad. Jacob estaba batallando con el ángel: no te vas si no me bendices, si no me bendices no te vas. Y en medio de esa situación reconocemos por la palabra que él tuvo que confesar: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es
Jacob. Y en aquel momento eso representaba el tramposo, el mentiroso, el que tenía tantos defectos, pero dice la palabra del Señor que Dios le da la oportunidad. Y es esa la razón por la cual nosotros en esta mañana reconocemos en la palabra que la palabra es una fuente que nos revela nuestra situación. No nos podemos acomodar a Egipto. Egipto simplemente es un sistema de esclavitud que en el momento menos pensado te va a oprimir, que en el momento menos pensado se va a revertir. Y dice la palabra que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Dice que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto, de Abraham, de Isaac y Jacob. Y te decía que en aquel pacto que Dios se acuerda de Abraham, de Isaac y Jacob, vemos a un Jacob que era el tramposo, que había tenido que batallar, y en ese momento batalla con el ángel, y dice la escritura que le pregunta el nombre y le dice: sí, Jacob es mi nombre. Confiesa quién es en su esencia, porque el cielo sabe quiénes somos, pero reconocemos por la palabra que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta recibe el perdón, porque si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Egipto no es nuestro lugar. Por eso era que ellos tenían que ser liberados de Egipto, porque Egipto era el sistema opresor, el sistema de esclavitud, el sistema de la deuda. Por eso allí en Egipto no nos podemos quedar. Tenemos que elevar nuestro clamor al cielo. Pero en este día yo me pregunto quién estará con su mente clara para reconocer que este lugar es como Egipto y que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestra oración es escuchada, que solamente en Él es que tenemos libertad. Por eso en esta mañana yo te hago la invitación a que reconozcas que el cielo quiere escucharnos. Dios te ha permitido vivir en esta tierra para que seas parte de su propósito y que las vidas puedan reconocer que solo en Cristo, que solo en Él tenemos paz y libertad, tenemos salud, provisión. Todo lo tienes en Él. Por eso en este día es nuestra oración que reconozcas quién es Cristo para nosotros, que lo estamos esperando y que en medio de un tiempo postrero el enemigo conspira para quitarte el ánimo, que no quieras congregarte, que no quieras orar, que no quieras hacer la parte que tienes que hacer, porque hay un ejercicio y es que perteneces al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es un grupo religioso, el cuerpo de Cristo es un grupo de corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona que él habita en todo aquel que le abre el corazón, en todo aquel que igual que Jacob confiesa quién era, pero que Dios le da un nombre nuevo. Por esas razones que nosotros te predicamos la palabra. En esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y nosotros reconocemos que es un tiempo postrero para nosotros predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Predicamos siempre el mensaje de arrepentimiento, también el mensaje de fe, porque en este tiempo sabemos que el cuerpo de Cristo está siendo atacado continuamente con diferentes dardos, y es necesario que nos permanezcamos unidos, que permanezcamos en esa actitud de ayudarnos unos a los otros para que no perdamos el ánimo. Reconocemos que nuestra relación con Dios es una parte importante y que es necesaria. No podemos dejar de hablar la palabra, porque la palabra edifica, la palabra redarguye, la palabra es la que nos hace realmente cambiar. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores, pero aquí lo importante es humillarnos delante del Señor, porque el Señor está dispuesto a escuchar el clamor, como escuchó el clamor doloroso de aquel dolor del pueblo de Israel, como escuchó también la confesión de aquel Jacob cuando dijo quién era: soy Jacob. ¿Qué representaba Jacob? Soy el tramposo, el mentiroso, y le dio un nombre nuevo.
nuevo. Dios te bendiga en este día. Vamos a orar. Comparte este en vivo con alguien. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este poder que hay en tu palabra que nos convence de pecado, justicia y juicio. Oh Padre, ayúdanos a no acomodarnos en Egipto. Ayúdanos, Padre, a transmitir la palabra que un día nos hizo libres. Oh Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos. Suple toda necesidad material, todo sistema de esclavitud de Egipto que pueda endeudarnos, Padre, echamos fuera. Haznos, Señor, administradores de tu gracia y de tu bendición. Oh Padre, dale paz a cada una de mis hermanas, a cada una de mis amigas. Oh Padre, bendice este en vivo, que cada persona que lo escuche reciba la impartición de fe. Padre, la gloria para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Hermoso día en el Señor. Recuerda que el reposo viene de estar en Él. Dios te bendiga. Buen día.